Abraham, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto verlo y escucharlo nuevamente después de tanto tiempo. Después de tiempo, hubiéramos querido tenerlo acá en el canal, pero en fin, yo sé que el tema de los apuros, las diligencias, las actividades que tenemos nos obliga a hacer uso de la tecnología, que no la teníamos, Abraham, en los 70, en los 80, ahora en el 2022, usted puede estar en la China, claro, está en La Molina, y hablamos con la tranquilidad del caso. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Efectivamente, Rodolfo, la tecnología ha permitido que se acerque la familia para un poco entrar en el tema. Usted mencionaba lo del Día de la Madre, que ya estamos a pocas horas, pero también debemos recordar cómo esta pandemia, que todavía no termina, como usted muy bien lo señala durante todas sus emisiones de programa, y debemos seguir cuidándonos y cuidar a los que más queremos. Esta pandemia también ha permitido que nos reconectemos nuevamente con nuestra familia, sobre todo con nuestros adultos mayores, Rodolfo. Estoy de acuerdo, justamente por eso lo convocaba, porque usted ha escrito en una publicación, en una revista de circulación nacional, un artículo que lo titula Nuevas estrategias para la organización familiar y educativa. Y queríamos que nos hable un poco de lo que refiere cuando habla de estas estrategias. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de estrategias, hablamos de caminos, opciones que podemos tener los padres de familia frente a estos cambios que se han producido, por ejemplo, en el tema de lo que significa el retorno de los hijos a las clases presenciales. Hoy muchos chicos... Eso no lo molesta, ¿no? Eso no lo molesta a usted. Para nada. Digo, porque yo he leído el artículo y yo estoy contrario en algunos conceptos suyos. A mí me parece que, considerando que los números, disculpando la expresión, están en el suelo, infectados, hospitalizados, pacientes en cuidados intensivos y muertos, es cuando ya debemos empezar a salir, que los chicos regresen a las aulas, gracias a Dios. Están ya regresando a las aulas al 100%, que salgamos a desarrollar nuestra labor diaria. Lógicamente, cuando de repente nos anuncia el Ministerio de Salud, la cuarta ola está empezando, entonces seguramente otra vez volverán las restricciones. Pero en tanto no pase eso, tenemos que salir, eso es lo que yo pienso, Abraham. Totalmente de acuerdo con usted, Rodolfo. Tan así que mis 3 hijos, yo tengo 3 hijos en etapa escolar, la mayor tiene 16, la segunda tiene 12 y el más pequeño tiene 4. Los 3 están bajo la modalidad presencial desde el día 7 de marzo. Están asistiendo de lunes a viernes. Y hemos visto justamente en ese marco de la presencialidad, de este retorno, que se han presentado algunas dificultades y problemas dentro de algunos hogares con respecto al apego que hay de algunos chicos en la tecnología. O sea, durante 2 años la pandemia lo fue llevando a las clases virtuales, a las plataformas como la que estamos usando ahora, ¿no? Que es una plataforma comercial. Así es. Pero que el chico, cuando regresa a casa, a veces va buscando ese recurso tecnológico, sí, ya sea la PC, la laptop o el celular, obviamente con el argumento de que tienen que hacer sus deberes, su tarea, pero a veces pasan ya más de 6, 7 u 8 horas incluso, que ya han terminado la tarea, pero siguen en los juegos en línea, o los videos, o la música. Por eso me parece excesivamente optimista de su parte decir que nos ha reconectado la virtualidad. Reconectado entre comillas, ¿no? Porque, como dice bien usted, los chicos han estado en la casa desarrollando sus actividades educativas y hasta de juegos en la virtualidad, pero no necesariamente han compartido con papá y mamá. Incluso también, de repente es un desliz lo que yo estoy diciendo, pero papá y mamá también, en un mundo, digamos, sin pandemia, tenían sus propios espacios, y los seres humanos somos así, necesitamos de nuestros espacios, pero ya al juntarse todo el día al marido o a la mujer, ha causado no necesariamente esa, digamos, la reconexión, sino algunos problemas familiares, ¿o me equivoco? Justamente cuando hemos analizado varias situaciones familiares que hemos atendido a través de la empresa,
lo que hemos observado es que hay matrimonios que han terminado explotando por la saturación, porque el trabajo recargado ya de la mamá también buscaba que haya un equilibrio con el papá, pero el papá también tenía que hacer su home office o su trabajo desde el hogar, y encima los chicos también en otros ambientes de la misma casa, repartidos cada uno con una computadora, claro, con un celular. Es que no hay un libreto, Abraham. Me parece que no hay un libreto, no hay un patrón. O sea, uno tiene en el momento que tener la capacidad como papá, como mamá, como hija o como hijo, que enfrentar la situación y tratar de sobrellevar, digamos, la consolidación familiar. Eso me parece. Totalmente. Hoy lo que buscamos en este 2022, muchos hogares, es tratar de ir generando nuevos hábitos. Nosotros justamente en el artículo y también en parte de algunas publicaciones que hemos realizado antes, hablamos de que los padres somos responsables de la formación de nuevos hábitos en nuestros hijos. Estos hábitos no se generan de la noche a la mañana. El ser humano, desde que nace, en realidad, comienza a adquirir costumbres que pueden ser buenas o malas. El tema de la tecnología... Pero también hay que decir que los seres humanos nacemos siempre, digamos, por una cuestión genética, con, digamos, un carácter muy distinto al del hermano, o, digamos, con un pensamiento distinto al que tiene papá y mamá. O sea, qué bueno sería, yo lo he pretendido hacer y he fracasado, qué bueno sería, pues, uniformizar a los chicos como uno quiere. Eso no es tan posible. Y sobre todo en estas épocas en que uno no puede hacer uso de la correa, de la San Martín o de las tres ramas que alguna vez nos llegó en el trasero o el jalón de orejas, ¿no? Ya los tiempos han cambiado y la capacidad persuasiva pues no la tiene todo el mundo. Hay quienes no tienen esa capacidad persuasiva o sencillamente se impacientan, y ese es un contexto difícil, Abraham. Totalmente de acuerdo, Rodolfo, porque hoy los tiempos han cambiado, ya no estamos en el siglo XX ni en el siglo XIX, donde el padre a veces con una sola mirada, bastaba, ni siquiera tenía que levantar la mano, sino con una sola mirada hacía que el hijo se tranquilizara o tomara asiento, ¿no? Igual la mamá, por supuesto, ¿no? Que también tenía su poder de convencimiento inmediato, ¿no? Hoy tenemos otro formato, otra configuración familiar también, y a eso tenemos que ir adaptándonos. Esta pandemia, para mal o para bien, Rodolfo, en diferentes hogares, no solamente a nivel de Perú, sino también en otros países. Yo le cuento una experiencia, ¿no? Tuve la oportunidad entre noviembre del año pasado, entre noviembre, diciembre y enero, de viajar por un tema familiar. Estuve fuera del país, estuve exactamente en una ciudad como Valencia, en España, y veía también ahí cómo es que los chicos, los más pequeñitos, le estoy hablando de los chicos de la etapa de preescolar, 5, 6, 7 años, podían definir lo que se iba a comer ese día en el restaurante tal o cual. Entonces, los papás se alineaban, y algunos papás también eran muy proclives a darle la tecnología en sus propias manos. Es decir, mamá con el celular de última tecnología, papá también con lo suyo, el hijo mayor, ni que se diga, con su iPad, y por ahí también los más pequeños, ¿no? Con sus pequeñas tablets. Entonces, le puedo comentar eso como algo que sucede no solamente en el Perú, sino también en otros continentes. ¿A qué me lleva esta reflexión? A que hoy nosotros tenemos que saber dosificar el tema tecnológico. Y además, darle opciones, porque si tú le dices a tu hijo o a tu hija mayor, de repente tiene 15, 14 años, le dices, mira hija, no está bien que uses tantas horas este tema del iPad o la tablet o el celular, y se lo quieres retirar, pero ¿qué le vas a dar a cambio? ¿Cuál es el canje? ¿Cuál es la motivación? Pero si tú le dices a tu hijo o a tu hija mayor, oye, mira, ¿qué te parece si nos vamos un rato, salimos con el auto, o salimos a caminar, o vamos un rato a hacer un poco de deporte, de repente al fin de semana, acompáñame a tal lugar, vamos un rato a la oficina? En los 80 de repente te decían vamos, pero en el 2022 te podría decir la niña o el niño de 15 años, no papá, estoy haciendo otras cosas, discúlpame.
Hay que descubrir, Rodolfo, los hábitos nuevos de nuestros hijos y también las pasiones. Cada ser humano, desde que nace, aparte del carácter que usted mencionó muy bien y el temperamento, también llevamos en nuestro ser una pasión. Hay muchos, por ejemplo, que desde pequeños su pasión, por ejemplo, es el deporte, el fútbol, otros el arte, otros la lectura, otros de repente, no sé, la pintura. Y así puedo mencionarle una serie de pasiones que tienen nuestros hijos. Yo he descubierto con el tiempo, por ejemplo, que a mi hijo, el más pequeño, que tiene hoy día 4 años, le encanta dibujar. Entonces, ¿qué procuro cuando él está dibujando? Tener los materiales a la mano, papel, pinceles, témperas, plumones, y cuando veo que hay una posibilidad también de salir fuera de casa con él, los dos, a solas, ¿no? Pasar tiempo con nuestros hijos de manera individual. Usted ha dicho muy bien hace un rato algo interesante. Ninguno de nuestros hijos, ninguno de nosotros tiene la misma personalidad, por más que sean hijos del mismo papá y de la misma mamá. Cada uno tiene una configuración distinta y eso en realidad enriquece a la familia. Hoy día, Rodolfo, yo creo que la invitación está para que nosotros podamos descubrir, en medio de esta abundancia de la tecnología, una estrategia que nos permita poder conducir a nuestra familia con un sano liderazgo, sin imponer nada, pero con un sano liderazgo que ayude a que también nuestros hijos nos vayan admirando. Que no solamente nos quieran y nos amen porque les damos cosas materiales, sino que te admiren también por lo coherente que eres, por lo trabajador, por, digamos, por ese don de gente que tienes. Y me llama también esto a reflexionar sobre lo que tenemos hoy que revalorar de nuestras madres, tanto de las madres que están hoy todavía siendo sobrevivientes, madres de repente de la tercera o cuarta generación, como también mamás jóvenes, que están tal vez entre los 28, 30, 35 o 40 años, y que están haciendo los esfuerzos necesarios para mantener a flote el hogar. Muy bien, acaba usted de tocar una fibra muy conmovedora, ¿no? Hacer que nuestros hijos nos admiren. Me da la impresión que de repente eso era menos complicado en los 70 o en los 80, pero en estos tiempos en que hay tantas alternativas, ¿no es verdad? Los chicos no sé si terminan en algún momento admirando a los padres. Muy bien, nos tenemos que ir, Abraham. Esto da para más, ojalá sigamos conversando sobre estos temas que a la gente, claro que le interesa. Ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y un fuerte abrazo para todos en Pulso Informativo. Muy gentil, muchas gracias. Hasta pronto, Abraham.